Bienvenidos a What on Rails, les saluda su anfitrión Javier Álvarez. En el segundo episodio de la serie vamos a hablar de bases de datos y ambientes de trabajo. Pero primero hablemos un poco de la conectividad de Rails. Tal como les había mencionado, a Rails no le importa a qué tipo de base de datos se les pueda conectar. Para Rails es muy sencillo, no requiere más que un archivo de texto y algunas líneas de código para poder hacer un cambio entre cualquiera de las bases de datos que ustedes ven ahora en su pantalla. La base de datos default de Rails actualmente es SQLite, que es una base de datos contenida. Previamente a eso, la base de datos preferida era MySQL. La diferencia es que SQLite es una base de datos que no requiere más instalación que el mismo archivo. Y bueno, MySQL ya es una base de datos más formal. Sin embargo, Rails no encuentra ninguna diferencia entre poder conectarse a alguna de estas bases de datos open source o a las privativas que ven en la parte de abajo de su pantalla, como Oracle, IBM DB2 y SQL de Microsoft. La forma como Rails maneja su información, el modelo de datos, es dado por la clase ActiveRecord. Platicaremos de eso más adelante, pero nos brinda la posibilidad de poder trabajar casi transparentemente sin preocuparnos de qué tipo de sintaxis utiliza cada uno de estos manejadores de base de datos. Sin embargo, Rails es tan flexible que nos permite sobreescribir estos métodos con facilidad para poder ejecutar condiciones nativas de cada uno de estos manejadores. Para los ambientes de trabajo, Rails toma el approach de tres ambientes de trabajo por default: el de desarrollo, el de pruebas y el de producción. Básicamente, la idea es brindar las mejores prácticas de desarrollo dentro del framework. Lo que nosotros estamos hablando es el de ambiente de desarrollo es usado simplemente para eso, para desarrollar. El ambiente de producción es el que es usado por el cliente y el ambiente de testing es el ambiente en donde se desarrollan las pruebas de nuestro framework. La diferencia entre el ambiente de development y el de producción está dado en que el ambiente de development solo carga todas las aplicaciones a memoria cada vez que se hace un refresh al browser. Quiere decir que nosotros podemos hacer un cambio en el código, ya sea en la parte de datos o en la parte de las vistas, y automáticamente la próxima vez que nosotros hagamos un refresh podremos ver esos cambios reflejados. A diferencia de otras plataformas de desarrollo, no es necesario detener y reiniciar el servidor ni recompilar el código fuente para poder ver esos cambios. Eso nos brinda una gran ventaja de tiempo en nuestro ambiente de producción. Ahora, el ambiente del cliente, el ambiente de producción, a diferencia del de desarrollo, no carga los objetos todas las veces, lo carga una sola vez. Esto obviamente tiene un hit en el performance de la aplicación, haciendo que el ambiente de producción sea más rápido que el de development. A diferencia del ambiente de desarrollo, el ambiente de producción esconde la información de debugging cuando pudiese ocurrir una excepción. El ambiente de development, al contrario, muestra todo el stack del framework en el momento de que ocurrió la excepción. Podemos ver parámetros, el traceroute de cómo estaba la aplicación en ese momento. El ambiente de trabajo de testing nos brinda la posibilidad de poder correr eh, procesos automáticos de pruebas de nuestra plataforma sin tener que molestar a las bases de datos de development o de producción. La base de testing, al contrario de las otras dos, es eliminada cada vez que se corren las pruebas, por lo cual les recomiendo encarecidamente que nunca asuman que la base de testing es para guardar información o estructuras de cualquier tipo, ya que cualquier cambio que ustedes hayan ejecutado sobre ella será eliminado la próxima vez que se corran las pruebas. Vamos entonces a nuestro ambiente de trabajo. Tenemos aquí en nuestro directorio de What on Rails la carpeta de mi blog. Y como recordarán, el objetivo de este curso es poder llegar a buen puerto esta aplicación. Lo que a nosotros nos interesa ahorita es la carpeta de config que ustedes ven acá. Y la carpeta de config contiene ciertos archivos que nos son de utilidad a la hora de configurar cómo funciona nuestra aplicación. En este momento lo que nos interesa es el database YML, YAML. Entonces,
que tiene dentro nuestro archivo database YAML. YAML es una forma, digamos, entre comillas, de XML, es una forma de poder ingresar la información en un archivo texto, y el formato de los archivos está dado por los espacios en blanco entre el nodo superior y el nodo inferior. Cada vez que existe un espacio, o mejor dicho, dos espacios en blanco entre el nodo superior y el inferior, se asume que este es un hijo de este. Lo que ustedes ven acá es toda la configuración que requiere Rails para poder accesar una base de datos SQLite. Como decía, ese es el default que se generó cuando nosotros generamos nuestra aplicación, y lo que ven ustedes acá es la configuración del ambiente de desarrollo, que guardará su información en Development SQLite 3, la configuración del ambiente de testing, que lo va a guardar en Test SQLite 3, y el ambiente de producción, que guardará sus datos en Production SQLite 3. Si nosotros quisiéramos ver qué pasa para generar una aplicación con MySQL, vamos a hacer una prueba. Vamos a generar una aplicación MyBlog MySQL, y vamos a pasarle el parámetro -d. -d nos permite seleccionar el tipo de manejador de base de datos con la cual podrá ser creada nuestra aplicación. Y ahí está. Y ahora de nuevo podemos ver que este es el archivo de configuración de nuestra aplicación Rails configurada para trabajar con MySQL. Estos son los parámetros que ustedes normalmente están acostumbrados a ver. Nos muestra el encoding con el cual se va a hacer la conexión a la base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y el password con el que se pueden accesar, y la forma de conexión a nuestro servidor. En Linux las conexiones se hacen a partir de sockets, aunque en ambientes, por ejemplo, como el de Windows, esto debería ser sustituido por un host y el nombre del host. Normalmente ese nombre de host, cuando estamos en un ambiente de desarrollos, será nuestro localhost. Como ustedes ven aquí abajo, el ambiente de producción podría tener una base de datos completamente distinta en un servidor completamente distinto. Ni siquiera en el mismo hardware debería estar corriendo esto, sino en un ambiente completamente separado. Pues esos son los ambientes de trabajo, como les decía: Development, Testing y Production. En el próximo capítulo vamos a ver cómo crear nuestra primera tabla y poder hacer nuestra primera migración.